Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Gracias una vez más por estar allí. Ha pasado un poco más de tiempo del que dijimos, una vez más, pero lo importante es que aquí estamos dando continuidad en esta corta saga que hemos hecho para aprender dentro de la teoría del desdoblamiento del espacio y del tiempo, dentro de haber conocido este principio vital que nos sostiene con vida, la importancia del pensamiento dentro de este movimiento. Vamos enseguida a comenzar a hablar al respecto, dado que venimos ya todos aquí nos conocemos. Sentido común, si es la primera vez que ingresás, andate a los primeros videos del canal para entender cuáles son nuestros motivos, cuál es la razón de haber hecho este camino que ha requerido un tiempo determinado. Allí lo hemos intentado explicar de la mejor manera cuáles son nuestras razones más profundas, nuestras intenciones más verdaderas. Aquí nosotros nos estamos reencontrando para seguir hablando del pensamiento, pero ya en este encuentro, y como te habrás dado cuenta, lo hemos realizado igual que hicimos con el video 5, en donde explicamos nuestra realidad y el funcionamiento del principio vital. Igual que en aquella oportunidad, hemos hecho 2 encuentros para terminar de hablar del pensamiento. 2 encuentros para que, poder promediar más o menos el tiempo que le estamos destinando a cada video, y para que también vos tengas la posibilidad de administrarlo, pudiendo ver los dos juntos o pudiendo ver uno, luego el otro. Este es un poco el motivo. Y también, terminando ya esta corta saga hablando del pensamiento, considero que sobre el final vas a tener ya todo lo que necesitas para poder comenzar de una manera ya cabal, de una forma bien sustanciosa, a aplicar esto que aquí hemos aprendido, a poder reconocer todo este movimiento que ya hemos explicado, el sentido del principio vital, la tarea que tenemos que hacer antes de ir a dormir y cómo debo llevar el día a día. Es un poco lo que aquí vamos a terminar de redondear, pero con todo esto está claro que ya contás con todo lo necesario. Por lo tanto, vamos a pensar que con el cierre de esta saga también vamos a estar haciendo un cierre de todo lo que aquí hemos visto desde que comenzamos a hablar. Contás ya con todo lo que necesitas. Es ahora tu tarea, es ahora tu responsabilidad, es tu compromiso el que tiene que llevarte a el puerto que solamente vos podés llegar. Sos vos el único que puede ahora, con la experiencia, con la acción, poder aplicar esto en tu vida. Las respuestas te van a llegar por la experiencia y no por las palabras. Necesitamos las palabras para más o menos explicar con la mejor manera que podamos, tratando de encontrar el lenguaje simbólico que mejor podemos adaptar, porque acá estamos hablando de cosas que de alguna manera, muchas de ellas no tienen palabras, no hay una dialéctica dentro de nuestro lenguaje para poder realmente ponerlas en el contexto y ponerlas en la magnitud que tienen. Nuestra mente, nuestros sentidos, nuestro lenguaje es muy limitado, pero con él hemos intentado entender siempre. Y el hombre, el hombre a través de la historia, con estos elementos, siempre se ha quedado corto y ha vuelto otra vez entonces a perderse. Esta es una tarea que todos tenemos que llevar adelante. Es un día a día, aún estando despiertos, porque despertar es el primer paso. Despertar es saber qué es lo que está pasando, pero luego, a partir de allí, es mi tarea de todos los días
poder lograr estar siempre lo más despierto posible para escuchar, para observar, para ir adelante. Y eso es un poco lo que vamos a terminar hablando aquí. Así que ahora, también te digo que cuando te digo que le estamos dando un cierre definitivo, no quiere decir que por allá no volvamos a encontrarnos. Hay cosas que te quiero contar, la parte histórica que realmente es otro puerto importante al cual llegar para agregar otra gran pata a esto de ver, de entender que esto era conocido, y eso lo vamos a hacer. Y hay otras muchas cosas. Yo en mi afán personal, hace mucho tiempo que leo, investigo y me voy encontrando con el principio vital y la explicación de muchas cosas que hasta acá no tenían mucha lógica y que cuando uno las pone a la luz del principio vital no queda ninguna duda de que cobran un sentido diferente. Esto lo dijimos desde el primer día. Acá siempre estamos hablando de cosas que probablemente ya escuchaste en otro lado, solamente que están en el marco de una lógica y de una comprensión que nos pone en un lugar distinto, más despierto. Dijimos desde el primer momento que nosotros lo que estamos haciendo es despertar la conciencia, pero para nosotros acá en este canal, despertar la conciencia es construir el conocimiento. Conciencia, conocimiento, etimológicamente ya lo hemos explicado, entonces debemos construir este conocimiento. Tenemos que despertar esta conciencia, pero en la acción. No te va a llegar ninguna respuesta si vos pensás que vas a estar 20 minutos sentado con los ojos cerrados, respirando de una manera diferente. Eso te va a ayudar a tu cuerpo físico, va a ayudar a que vos relajes, está medido científicamente, pero eso no te va a aportar conocimiento. Y de última, esa mente y ese cuerpo físico no sos vos en esencia, vos sos otra cosa. Entonces hay que alimentar esa conciencia. Vos sos aquí, en esta realidad, apenas este 5% consciente que podemos manejar. Todo lo demás pertenece aquí y nosotros, nuestra gran parte, nuestra gran esencia, la parte más importante se encuentra en otro lugar y debemos contactar con ella. Esto es realmente construir. Tenemos que ir hacia el lugar y lo que venimos proponiendo desde el primer momento. Ver que hay un movimiento, ver que la ciencia viene observando desde hace más de 100 años un montón de cosas que allí están y que tienen que tener un sentido y que ese sentido tiene que estar al servicio de la vida. Nada tendría sentido en esta realidad si no está puesto a la vida, para que la vida, evolucione y el hombre como un actor esencial en todo este conjunto. Todo esto son cosas que ya tendríamos que tener bastante claras como para ir haciendo un cierre. Probablemente muchas de las cosas que yo he dicho y que algunas voy a seguir diciendo aquí te han causado alguna molestia, te han movilizado. Esto es normal. Esto es normal porque, la mente reconoce y enciende todas las alertas cuando se siente atacada o cuestionada. Y como ya dijimos, nosotros somos esencialmente aquí en esta realidad lo que creemos. No somos otra cosa. Y cuando nuestra mente se siente atacada, porque nosotros en la mente se enamora, piensa que la realidad es lo único que existe, entonces enamoramiento, enamormemiento, y allí me apego a todo. Me apego a las personas, me apego a las cosas, me apego a las ideas. Y cuando agarro una idea nueva, ahí estoy enamorado de la idea. No investigo demasiado, no me hago muchas preguntas, la mayoría de las cosas las tomo por fe, hasta que me doy de bruces, descubro que una vez más estoy haciendo lo mismo, que igual me enfermo, que igual reacciono de la misma manera, que igual no entiendo, digo que entiendo determinadas cosas y no las entiendo, digo que quiero tener una mente más holística, más advaita, y termino abrazando la idea mecanicista y determinista de entender que estoy separado, porque cuando la vida me pone ante momentos coyunturales complicados, de duelos, de enfermedades y demás, ahí
otra vez recurro a lo que está afuera, porque el miedo que tiene la mente de sentirse sola aquí en esta realidad, la mente que en algún punto sabe que no puede, siempre tiene miedo. Y cuando tiene miedo, siempre tiene miedo a aquello que no conoce. ¿Y qué hacemos cuando tenemos miedo a aquello que no conocemos? Intentamos destruirlo, intentamos atacarlo. Entonces no escuchamos, nos encerramos en nuestro sesgo y no queremos abandonarlo. Esta es la gran tarea también que nos pidieron que hiciéramos todos los maestros. Teníamos que morir a quienes éramos para poder ver la luz. Teníamos que vaciar el vaso de nuestras creencias, de nuestro sesgo, de nuestra idealización, para poder realmente incorporar. Y esto es algo que también se viene diciendo. Desaprender es otra palabrita que se está poniendo de moda. Pero en definitiva, nadie toma la verdadera decisión de hacerlo. Decimos que lo hacemos de la boca para afuera. Hacemos para no hacer, como dijimos en el video anterior. Entonces, la pregunta sería, ¿estamos haciendo esto porque lo estamos haciendo a conciencia o solamente estamos involucrados? Y nada más. Lo hacemos porque está de moda, lo hacemos porque hoy hay, digamos, una idealización, un nuevo paradigma, y entonces, bueno, hasta me puede aportar socialmente. Bueno, hay que ser brutalmente honestos y sinceros con nosotros mismos en función de qué es lo que estamos haciendo. ¿De dónde son las ideas que estamos tomando? En el video anterior ya aprendimos qué es el pensamiento, es algo concreto, y sabemos de dónde viene la absoluta manipulación que ha moldeado la forma que tenemos de pensar. La forma que tenemos de pensar. Nuestros pensamientos vienen de otro lado. Nuestra forma de pensar está moldeada por, bueno, estos últimos 3 siglos de historia, como ya vimos, de ideas mecanicistas, deterministas, desde una filosofía de entender que la mente está por un lado y el cuerpo está por el otro, y esto está profundamente arraigado en la ciencia, en la medicina, en la psicología, en la genética. Digamos que no, pero es así. Entonces, amigos, eso tenemos que poder verlo. Descarnadamente tenemos que poder vernos, aunque incluso nos pueda hacer sangrar. Esta mente que se ve atacada, bueno, justamente reacciona, y cuando va dándose cuenta de a poco que esta ideología no le sirve, entonces empieza a buscar otra para seguir justificándose. También allí pasamos momentos de duelo, de negación, de ira, de negociación, de tristeza, porque en algún punto, bueno, tenemos que soltar esto, pero necesitamos asirnos de otra cosa. Entonces hay allí una especie de aceptación y seguimos hacia adelante. Entonces, con todo lo que ya hemos visto de cómo nuestro pensamiento está absolutamente moldeado, está absolutamente cooptado por esta realidad, es muy interesante, amigos, que nos demos cuenta que la verdadera esencia de desaprender y de despertar a una simple verdad escondida, vital para nuestra vida, es sinónimo de poder ver justamente este reflejo del mundo y de qué manera nosotros vivimos y de cómo llevamos adelante nuestra experiencia en este mundo. Porque si no, nos vamos a perpetuar en una acción estéril, persiguiéndonos la cola en una rueda que nunca nos lleva a ninguna parte esencial y que no nos distingue como seres venidos de la luz para arreglar, para hacernos responsables de unos potenciales que son nuestra responsabilidad y aportar para el amoros de todos. Amoros, esta palabra que ya hemos en algún momento aprendido y que hoy vamos a terminar de darle también una especie de cierre. Entonces, amigos, como te digo, seres venidos de la luz, no seres de luz. No somos seres de luz, somos seres venidos de la luz,
con una capacidad especial, pero estamos evolucionando en las tinieblas del Creador. El Creador, el que vos ponele el nombre genérico que vos quieras, Dios no está aquí, está en otro espacio más esencial, en su propio horizonte de observación, y a nosotros no nos ve. Evolucionamos aquí solos, intentando resolver un problema que tenemos e intentando luego, al final de este ciclo, que ya no queda nada, poder retornar a los tiempos de un creador. Y esto es esencialmente lo que tenemos que tener absolutamente claro para poder terminar de concluir en la idea de entender cabalmente este pensamiento que es una herramienta fundamental en nuestro día a día. Y esta realidad, que ya la hemos visto en el video número 5 en sus dos partes, nos ha mostrado y junto con haber entendido previamente el movimiento, por qué en la naturaleza las cosas se dan como se dan, todo está desdoblado en una parte corpuscular energética. Nosotros percibimos la realidad estroboscópicamente, en momentos de luz y oscuridad. Bueno, a partir de todo ello hemos visto un principio vital. Este principio vital sabemos que existe, pero evidentemente en la inconsciencia de no todavía hacerlo certeza en nuestra vida, seguimos viviendo ideas de otros que evolucionan en otro lugar y no las nuestras. Entonces, amigos, esto es muy importante que lo tengamos claro. Te repito, remitite si no recordás muy bien al video número 5, allí está y muy bien explicado, o por lo menos creo yo que bastante completo, con láminas y demás. Y entonces recordemos simplemente simplemente para que nos demos cuenta dónde estamos parados. Nosotros originalmente en los tiempos de un creador, siendo criaturas inmortales, hemos salido de allí, de un principio vital que se mueve a partir de tener que estar en tres tiempos. Es este creador que se desdobla en una criatura, esa criatura se vuelve a desdoblar en un mensajero del tercer tiempo, un Anagelos, un ángel, que en ese futuro que se mueve mucho más rápido que el presente del creador, genera un vínculo a través del cual el creador recibe la anticipación del futuro de la criatura, y a partir de poder administrar justamente esa información le da intuiciones a esta criatura, que evoluciona en un espacio intermedio para nosotros, nuestro presente, que no ve al futuro y no ve al pasado, pero que a través de las aperturas temporales lo único que puede hacer es recibir, percibir información y avanzar en su experiencia a partir de ella. Premoniciones del futuro y intuiciones de este pasado. Nosotros hemos salido de esta situación ideal en donde tenemos en el futuro un ángel, un desdoblamiento de nosotros mismos como criaturas que nos busca, nos aporta la mejor información a partir de la gestión del creador, para que nosotros evolucionemos siendo inmortales. Salimos de esa situación y hoy estamos 7 tiempos más allá, en las tinieblas de este creador. Nos hemos ido y nos hemos encarcelado en este ciclo de desdoblamiento que tiene relación con el ciclo de precesión de los equinoccios, que dura 25.920 años, que está llegando a su final, y estamos aquí encerrados en el momento que decidimos salir. A partir de ese momento, ya la sola idea de haber decidido salir ha generado hacia el futuro, porque nuestro pensamiento, no importa de qué carácter sea, ni de cuánta valía o cuán efímero pueda ser, genera insoslayablemente, queramos aceptarlo o no, un potencial en el futuro. Lo que nosotros pensamos se crea potencialmente en el futuro, y alguien allá en el futuro lo vive, lo realiza, lo ejecuta.
Lo que sucede es que para que cualquier persona en este planeta lo pueda actualizar, tiene que pasar un determinado tiempo. Pero ese potencial puede ser actualizado por cualquier persona de este planeta. Es allí, en ese lugar, en donde todos somos uno. Aquí en esta realidad, cada uno tiene su propia experiencia, somos cuerpos físicos individuales, nos queremos romper la cabeza cuando empezamos a ver esta idea de que todos somos uno, entonces acá estamos todos intentando explicar lo inexplicable y no, acá en esta realidad nuestra, donde estamos ciegos, solos, aquí está todo separado. Lo que nosotros no podemos entender, porque nos han enseñado algo muy diferente, es que el futuro, el presente y el pasado suceden al mismo tiempo. Entonces, nosotros estamos generando con nuestros pensamientos potenciales hacia ese futuro. Que luego ese futuro, durante la noche, durante el sueño paradoxal, nos informa, nos parasita con ideas que no son nuestras y nos hacen luego otra vez durante el día pensar en función de esas ideas que nos ponen. ¿Por qué nos pasa esto? Porque cuando nosotros quedamos encarcelados aquí, en este ciclo de desdoblamiento, en este ciclo de precesión, junto con nuestra parte más esencial, que es nuestro ángel, que es nuestro doble, que todavía está en el tiempo 7 del Creador, allí, cuando nosotros decidimos, siendo uno todavía, encarnar en este presente, quedando mi dualidad en el tiempo 7, para que durante la noche, durante el sueño paradoxal, mi doble, mi esencia pueda venir a mí y a partir de mí, a través de un intercambio de cuerpos energéticos que sucede tanto con el extraño que viene del futuro, lo mismo con mi doble, hay todo un intercambio de cuerpos energéticos, por lo que mi doble durante la noche y por un tiempo de 90 a 20 minutos se va al futuro. Ahora sí, allí hace las veces de ángel, como si estuviera en los tiempos del Creador, repara, borra cualquier potencial peligroso que yo pude haber creado para que ninguna persona en este planeta lo tenga que vivir, y allí es donde somos uno y en donde está mi responsabilidad para con los demás, es la tarea que tengo que realizar, y también mi doble busca los mejores potenciales dentro de las 12 casas zodiacales, mi mejor potencial, y lo deja señalizado, podríamos decir, para que luego vuelve a hacerse todo el intercambio de cuerpos energéticos, mi doble vuelve al pasado y durante el día ya él me dejó una idea durante la noche y durante el día con la intuición me va guiando para que yo pueda seguir la partitura que él escribió durante la noche. Eso es lo que debemos hacer. ¿Qué nos pasa a nosotros? Absolutamente dormidos. Ya no solo tenemos el problema de que solamente somos 2 cuando deberíamos ser 3 para poder no sufrir ninguna cosa, no solamente somos 2, sino que olvidarnos de esta parte esencial ha hecho que nos olvidemos de nuestra dualidad y entonces ahora tenemos un problema más grande todavía y es que solamente creemos que somos uno. Y entonces aquí, en este lugar, hemos creído que este presente, esta realidad, es lo único que existe. Y amigos, entonces ya no tenemos el asesoramiento ni la guía, no permitimos a nuestro doble que vaya al futuro y elija los mejores potenciales y somos permanentemente parasitados todas las noches. ¿Por qué? Porque el principio vital está pensado de esta manera. El principio vital está pensado para que yo pueda anticipar, para que yo pueda prevenir cualquier cosa que me suceda. Fuera de los tiempos ideales, lo que a mí me está pasando es que yo no puedo anticipar lo mejor. Pero como tengo que anticipar sí o sí un futuro, porque si no me muero, lo que anticipo es lo que me dan, aunque yo no me dé cuenta. Entonces, tenemos que entender, esto es lo más importante que tenés que entender. Esto es lo más importante a lo que te tenés que despertar. Ningún pensamiento que vos tengas, ninguna idea a la que vos abraces, más allá de la contaminación que tenga, de la contaminación y el sincretismo que tienen todas las ideas orientales,
Más allá de todo eso, ningún pensamiento es tuyo. Y esto es peligroso. Esto es lo que tendría que abrirnos y despertarnos a todos y encender todas nuestras alarmas, preocuparnos y luego ocuparnos. Esto es ni más ni menos, porque no importa lo que nosotros hagamos mientras nos estén dirigiendo como marionetas, vamos a seguir haciendo las mismas cosas, mejores, peores, más bonitas, menos bonitas, más sufridas, menos sufridas, pero ninguna va a tener que ver con nosotros. Entonces, para poder vivir una vida ideal, se requeriría poder estar en los tres tiempos. Esta idea de un futuro, de un pasado y de un presente simultáneos en tres tiempos para sostener la vida de una manera prístina, era conocido y hay reflejos en la historia, muchos reflejos en la historia. Hoy te voy a compartir dos, más o menos de personajes que te puedan sonar. 400 años antes de Jesucristo, un tal Platón, con las ideas de Pitágoras, otro que ya también te dije que en algún momento vamos a hablar, porque cuando hablemos de la historia vamos a hablar de Pitágoras esencialmente. Con las ideas de Pitágoras dijo: el eterno es aquel que es, que era y que será. Estaba claro que para poder ser eterno había que estar en los tres tiempos. Esto lo sabían los griegos 600 años antes de Jesucristo. Pero 500 años después de Platón, 100 años después de Jesucristo, un tal Juan escribe en un libro que seguramente conocés al final de la Biblia, el libro de las revelaciones, Apocalipsis, que significa revelar lo escondido. Encontramos cuando empieza este libro una referencia que hace Juan hablando de Dios, hablando del Hijo de Dios en palabras de la Biblia. Reciban a aquel que es, que era y que será. Reza en el inicio del Apocalipsis, dejándonos una pista clara, entre otras muchas que hay, te lo reitero, entre otras muchas que hay, que no solamente Juan hace referencia a algo esencial para la vida del hombre, sino que también está absolutamente claro que Juan, con la enseñanza del Maestro Jesús, conocían este principio vital. Porque Jesucristo no dijo que Él era el camino. Jesucristo vino a mostrar el camino. Y cada vez que yo te digo estas cosas, te las digo en función de que hay pruebas, hay revisiones, hay mucha documentación que sustenta. Hoy cada vez menos puede negarlo la Iglesia y las ideas ortodoxas de que esto pasa, porque se descubren manuscritos en los últimos años que no han podido ser cooptados por la Iglesia, que claramente contemporáneos a Jesucristo, incluso más contemporáneos que los libros que integran el Nuevo Testamento, y que dan una noción clara de que esto era conocido, que la historia que nos contaron no es realmente lo que sucedió. Y también aquí te hago una pequeña aclaración. Porque podrías pensar que hay una incoherencia. Yo te digo que en las enseñanzas religiosas, todas, orientales y occidentales, hay un manoseo absoluto de una verdad escondida. Pero aún así, y como también te dije al principio, hablamos de cosas que seguramente escuchás en otras partes. ¿Por qué? Porque la verdad de aquella verdad conocida 3000 años antes de Cristo, quedaron vestigios, quedaron pequeñas piezas en todos lados. Entonces debemos remitirnos a los lugares en donde está la mayor lógica dentro de todo esto. Y claro que el Maestro Jesucristo dejó algunas pistas, como lo hicieron los demás. Entonces, no es decir, bueno, no escuches ninguna ideología. No, sí, miremos, pero observemos, investiguemos, revisemos, leamos, vayámonos atrás contemporáneamente. Esto es un gran teléfono
descompuesto, que nos ha llegado a nosotros cualquier cosa. Tratemos de ir lo más atrás en la historia que podamos, en la documentación, en la lectura y en la investigación, para ver qué pasaba allá. Y te vas a sorprender con lo que te podés encontrar si te pones a investigar y a leer. Entonces, esto lo aclaro porque yo nombro maestros, nombro cosas que tienen que ver, sí, con ideas orientales y occidentales, pero no con el guitarreo de una supuesta espiritualidad a la cual hoy todo el mundo abraza, pero que claramente, y esto lo digo desde acá, y si molesta pido disculpas, claramente no le soluciona nada a nadie, porque a decir verdad, a razón de justicia y el sentido común dice que la gente sigue repitiendo, sigue sufriendo, se sigue enfermando, sigue juzgando. El mundo está cada vez más subsumido en todo este caos. Entonces, amigos, este es el gran problema que tenemos. Tenemos que entender que esto es así para poder, digamos, como aquel enfermo que no reconoce su enfermedad y hasta que no la reconoce no la puede solucionar. Es esto lo que nosotros tenemos que poder entender para poder avanzar. Y tampoco te va a servir que esto que yo te estoy diciendo lo asocies con tu idea, lo acomodes a tu sesgo ideológico y entonces digas sí, pero como tampoco te haces preguntas, como no te las hiciste con las otras cosas, aceptes sin poder construir la certeza absolutamente y entonces vas a volver a llegar al mismo lugar que llegas siempre. Entonces, esto es una tarea, un compromiso, disculpa mi vehemencia, pero es necesario que nos cacheteemos, que seamos brutalmente honestos, que sangremos si tenemos que sangrar, pero que realmente desaprendamos todo lo que pensamos que sabemos y realmente despertemos a esto que tenemos que realizar, tenemos que despertar a esta situación de que debemos poder estar en los tres tiempos, que para eso nuestra dualidad tiene que venir a nosotros para poder hacerlo durante la noche y hay mucha gente que está absolutamente dormida. Habemos otros que estamos despertando porque hemos tenido una intuición a partir de este último tiempo y bueno, esta intuición nos ha llevado justamente a volver a caer en una nueva red, te lo vuelvo a repetir, que son todas estas ideas espirituales, orientales, torcidas, reinterpretadas, bueno, hemos vuelto a caer en una red, pero una red un poco más cercana, en donde allí hay vestigios de una verdad, de un principio vital esencial. Ahora, el hecho de que esto esté sucediendo y sobre todo a partir de la cuarta explosión solar del 13 de marzo de 1989 es porque también, como ya explicamos y lo digo rápidamente, ya abiertas todas las puertas, las esclusas del futuro, por eso recibimos absolutamente toda la información, nosotros nos podemos equilibrar, nos podemos desequilibrar mucho más rápido que antes porque este futuro nos está avasallando. Pero a partir de la cuarta explosión se empiezan a abrir las puertas hacia el pasado y hacia el pasado está nuestro doble. Y entonces, entrando en la era de Acuario, nuestro doble, que es el final del ciclo, nuestro doble va pudiendo enviarnos algunas intuiciones, algunos mensajes que algunos podemos escuchar, otros evidentemente están tan dormidos, tan en el caos, tan desequilibrados que ni siquiera logran escuchar a su propia dualidad. Y justamente, no solamente hay aquí una cuestión poética, sino que hay una cuestión lógica y concreta. Nuestro doble, nuestra esencia, que somos nosotros, y acordate que doble no es la mejor palabra, la usamos porque necesitamos un simbolismo, porque en realidad cuando hablamos de doble, nuestra mente que le gusta el simbolismo y etiquetar, doble ya lo saca. Sepamos y tengamos en claro que en la práctica de nuestra realidad sí hay una separación, pero en la práctica del principio vital y del ciclo de desdoblamiento, presente, pasado y futuro están pasando simultáneamente. Por lo tanto, esto
esto que nosotros percibimos aquí, 5% separados de nuestro 95% más esencial, aunque en nuestra realidad hay una separación, aquello que está allá en el pasado soy yo mismo. Entonces, doble ángel es mi esencia. Yo por ahí a veces utilizo más la palabra esencia que la palabra doble, porque me parece que es un poquito más cercano a lo que realmente sucede. Por eso te digo que a veces nuestras palabras, nuestro lenguaje se queda corta para poder explicar de la mejor manera lo que realmente está sucediendo. Y como te decía, como mi esencia está en el pasado, todo lo que yo vivo acá le está creando su propio futuro. Él se ve obligado a actualizar lo que yo le creo. Así como yo estoy obligado a actualizar lo que se crea en el futuro, mi doble que está en mi pasado se ve obligado a actualizar lo que yo le creo. Entonces es un interés lógico, práctico de mi doble querer que yo viva mejor para que pueda él también vivir mejor. Para poder venir y hacer el intercambio durante la noche e ir a ese futuro a arreglar y también generarse para él los mejores potenciales. Estando él en el pasado, lo que sucede es que él, acordate, y esto también te lo digo rápidamente, él tiene la posibilidad de vivir ese futuro, solamente que más ralentizado, y por eso, de alguna manera, él va recibiendo información para ir guiándonos a nosotros con las intuiciones, ya que él va viendo, va reviviendo esa partitura, esas señalizaciones que él dejó durante la noche cuando pudo hacer el intercambio con nosotros, si es que logramos estar en el principio vital. Poder hacer esta unión durante la noche, en el lenguaje de los griegos, tenía una palabra que era paraíso. Vínculo en equilibrio. Lograr este vínculo en equilibrio era estar en paraíso, era estar en una común unión conmigo mismo. Y ir hacia el futuro a arreglar esos potenciales peligrosos, en palabras griegas, potencial peligroso es pecado. Pecado, una palabra que luego toma la religión y la transforma en otra cosa. Pecado hace referencia, es una palabra del griego que hace referencia a este concepto. Potencial peligroso, porque claramente conocían esta ley. Lo mismo pasa con la palabra karma, que también se le han dado 50.000 explicaciones, que nos rompemos la cabeza tratando de explicar, y saben que, amigos, el karma allá en Oriente tiene en el Oriente primigenio, en los indoarios, los que escribieron el sánscrito, los que escribieron los Vedas, allí encontramos muchas cosas que luego no están más acá en los Upanishads, ya lo expliqué esto. Entonces, ahí en ese lugar, ellos tenían, con respecto al karma, la misma concepción que el pecado para los griegos. Son potenciales peligrosos, son pensamientos míos que a partir de un estado de no amor, y ya vamos a volver a explicar esto, creo hacia el futuro potenciales peligrosos que luego actualizo y me hacen vivir la vida que yo vivo. Hasta aquí entonces esto es importantísimo que lo tengamos en claro. Lo hemos vuelto a repasar porque necesitamos refrescarlo para poder terminar de dar forma a cómo utilizar esta gran herramienta del pensamiento a partir de resolver toda esta situación. Entonces, amigos, hasta acá lo que estamos encontrando claramente con una lógica, quizás sin poesía, sin palabras bonitas, sin semántica espiritual complicada, estamos entendiendo una vez más, porque ya lo habíamos explicado, cuál es el propósito esencial de nuestra encarnación, cuál es el propósito esencial de nuestra vida. Estamos aquí encarnados todos para solucionar estos potenciales a partir de la mala idea, de esta idea casi suicida de haber salido de los tiempos de un creador, para que luego podamos, resolviendo esos potenciales, volver. Porque si al final del ciclo yo nunca conocí a mi dualidad, no trabajé con ella, por lo tanto cuando el ciclo se termine y yo tenga que hacer la unión porque me voy a encontrar conmigo mismo,
no la voy a poder hacer porque no me voy a reconocer. Porque lo que se va a presentar ante mí va a ser el reflejo de las cosas que yo creí. Y si yo no creí en que mi esencia estaba en otro lugar, no me voy a reconocer, no voy a poder hacer la unión. Pero aún así, si yo tengo potenciales peligrosos, no puedo volver a los tiempos del Creador, porque esto al Creador no le sirve. Tengo que estar libre de pecado, libre de potenciales peligrosos, para poder rehacer mi unidad y volver a los tiempos del Creador. Y esto es el propósito de nuestra encarnación, que se ha sumado al hecho de que hemos sido tantos los que hemos tenido que encarnar, que ya no solamente debo arreglar ese potencial peligroso para mi propio interés, sino que también debo hacerlo para que nadie en este mundo pueda actualizar ningún potencial peligroso que sea mi responsabilidad. Espero haber sido más claro, haber sido un poco más explicativo de cosas que ya hemos explicado. Bien, entonces, amigos, tenemos esta tarea para poder hacer. Ya dijimos, no podemos elegir tomar o no tomar la anticipación del futuro, porque si no lo hago, me muero. Yo recibo una información 0,5 segundos antes de que haga cualquier acción. Mi corazón y mi cerebro son precognitivos. Esto ya te lo expliqué. Entonces, si yo tengo la idea de mover un brazo, la idea de mover el brazo ya fue influenciada por una información previa 0,5 segundos antes de que yo me dé cuenta. Por lo tanto, lo que yo pensé que pensé, no lo pensé. Me dijeron, me guiaron, me informaron para que yo lo piense. Y eso pasa a cada segundo de tu vida, en cada decisión que vos tomás en esta larga cadena de decisiones que es tu vida. Una idea que te implantan durante la noche mientras vos dormís y no te das cuenta, luego hace que durante el día pienses en las cosas que pensás. Y entonces, como te dije, también perdemos la noción de que el tiempo no es este tiempo solamente, de que existe este futuro, porque también en frases muy bonitas, venidas desde estas cuestiones espirituales, nos quieren hacer ver que el tiempo es como un río que avanza sin control fuera de nuestro alcance. Creemos que el ayer es pasado, el futuro no existe y entonces por eso esta realidad es un presente, es un regalo y tenemos que vivir en el presente. Bueno, quienes estamos hoy despiertos a esto, sabemos que aquí hay una gran falacia, porque el futuro sí existe, el pasado también existe, no es un ayer y el futuro no existe, existe y están pasando al mismo tiempo que este presente, porque esto es un movimiento que podemos observar en todas las cosas y que sustenta nuestra vida. Estas son las cosas que tenemos que poder ver, poder rever en todas estas cosas que nosotros tenemos metidas en nuestra cabeza y en nuestro corazón de una manera absolutamente sesgada. Entonces, amigos, aceptando que hasta aquí más o menos tenemos claro esto que hemos repasado, vamos a hablar. Te quiero contar de 2 o 3 aspectos importantes que tenemos que tener en cuenta en función de este día a día que luego vamos a ir llevando adelante, aún estando con nuestro doble. Aún estando con nuestro doble. Porque acordate, y te lo vuelvo a repetir, siempre tenemos la libertad. Y esto también da respuesta. Alguna vez me pregunté si esto se conocía, ¿por qué se perdió? Bueno, porque tenemos la libertad de hacerlo. Podemos escuchar, podemos no escuchar. Evolucionamos en un espacio donde no vemos el pasado, no vemos el futuro. Lo único que pasa es información y entonces yo acepto escuchar la intuición. Luego tendré que ver de qué manera reconozco esa llamada que me están haciendo cuando yo levanto el teléfono y no puedo ver quién es el que habla del otro lado. Tengo que reconocer a ver si realmente soy yo. Eso es lo que vamos a ir revisando por acá. Pero
pero estando aún despierto, lo cual no significa, despertarse no significa que ya está. Yo tengo que poder llegar hasta el final de mi experiencia. Y llegar hasta el final requiere que todos los días de mi vida yo esté despierto. Entonces, despertar es el primer paso. Siempre tengo libertad. Por supuesto que si no estoy con mi doble, estoy en esta especie de libre albedrío que en estado de zombie creo que lo que yo creo es mío. Y creo que esta libertad, que las cosas que elijo, las elijo yo. Cuando en realidad soy una marioneta que me dirigen para que yo piense, haga y elija las cosas que elijo. De todas maneras, en cualquiera de los dos estados siempre tengo libertad. Entonces, nosotros ya más cerca de pensar que nos estamos despertando, veamos qué cosas tenemos que tener en claro, conceptos que tenemos que tener bien claros para el día a día, que luego en la segunda parte de esta última encuentro que estamos haciendo, vamos realmente ya a meternos en la simbiosis del día y de la noche. Volveremos a repasar la noche con algunos tips importantes que también te quiero compartir de, por supuesto, la investigación y de contrastar esto en la historia y en muchos lugares y, por supuesto, la tarea durante el día. Bien, ¿cuáles son estos tres conceptos que te quiero compartir? Bueno, el primero de los conceptos que quiero compartirte y que un poco viene emanado de las conclusiones que sacamos en el video anterior, cuando ya vimos de qué manera nosotros llevamos adelante este inconsciente, cómo el pensamiento termina cooptándonos y nosotros terminamos creyendo que controlamos nuestra vida. Claramente lo vamos a decir 50.000 veces para que nos quede claro, nosotros no la controlamos, pero aún así pretendemos hacerlo más si estamos dormidos. Entonces, lo que aquí tenemos que aprender es un concepto que se conocía en la antigüedad de las ideas primigenias. Algunos sesgos de esta idea primordial fueron, digamos, regando algunas partes, sobre todo del Oriente, en donde allí, por supuesto, y esto ya te lo dije, hay mayor cantidad de información, mayor cantidad de piezas perdidas de esta realidad vital, y era la rendición del guerrero. Aquel guerrero que asumía su incapacidad y aceptaba que no importaba cuántas armas distintas usara, él solo, acá presente 5%, no podía ganar la lucha, no podía ganar esta batalla que siempre era la misma. Él lo único que hacía era cambiar de idea, cambiar de arma, cambiar de idea, pero al final siempre terminaba apaleado y entonces tiene que terminar entendiendo que no puede. Y como te dije, reconocer esta rendición del guerrero que reconoce su incapacidad, su aparente incapacidad, y vamos a ver por qué aparente incapacidad, pero que reconoce su incapacidad, como te dije, era conocido. Y te voy a dar 2 o 3 tips entre muchos que hay, sobre todo en lugares conocidos, para que entiendas. Si leíste alguna vez el Tao Te Ching de Lao Tse, en muchas partes del Tao Te Ching, en este Tao, en este camino que hay que recorrer para poder hacer lo que tenemos que hacer, Lao Tse nos habla de la acción decreciente o de la voluntad menguante. Aquí ya nos encontramos con una palabra importante, voluntad, una palabra que justamente se asocia, se hermana de una manera absolutamente amalgamada con esto de control. Pero luego también existe en la concepción de muchos milenios atrás en la China de un concepto que por ahí lo has escuchado, que es el Wu Wei, la no acción, que no es lo mismo que no actuar.
no es lo mismo que no actuar, dado que es mi intención la que me lleva a la no acción. Y por supuesto, dicho muy rápidamente, el mismo Jesucristo, en la oración que él consideró la más importante de todas, dice que se haga tu voluntad. Que se haga tu voluntad, cediendo la voluntad nuestra por la voluntad de, en este caso, el Dios que vive en mí. Mi esencia, mi doble, que es quien está hecho a imagen y semejanza del Creador, no nosotros que somos borradores, antrópodos, borradores de nosotros mismos, encarnados en este presente para cumplir la tarea de hacerle de trampolín a nuestro doble. Entonces, claro está que la idea de rendición, de ceder la voluntad, era conocida y aplicada antiguamente como vital para transitar esta senda de una manera correcta, y que se haga tu voluntad, en palabras de Jesucristo, tenía varias adaptaciones distintas. Entonces, en algún punto, justamente, es esto lo que el hombre nunca ha querido hacer. En su ceguera, en su desconocimiento del principio vital, nunca ha querido ceder la idea de control. Y entonces escarba y escarba en la racionalización para buscar todas las opciones posibles para no tener que admitir la incapacidad que nosotros tenemos en función de lograr lo que deberíamos lograr para equilibrarnos, para vivir en paz, en coherencia y demás. Entonces, esta coherencia, que como ya dijimos, y te lo digo rápidamente, tiene que ver exactamente con este poder actualizar en cada instante de nuestra vida una información que sea nuestra para que este desequilibrio materia-energía que ya te expliqué no se produzca. Porque esta es la causa fundamental de la enfermedad. Un desequilibrio que se produce porque en cada pensamiento que yo estoy actualizando, que no es mío, gasto una parte de mi materia para generar esa energía y no es la misma energía, por lo tanto la misma materia que yo recibo. Entonces, acordate yo sobre el final del video último antes de empezar a hablar del pensamiento. En el primer video del pensamiento, al final pongo una referencia que yo por ahí sé que es un poco complicada para leerla toda, excepto que pares el video, en donde te explico allí la razón, por ejemplo, de la apoptosis de las células cancerígenas. Que claramente hoy la ciencia, sobre todo aquella medicina que tiene que ver con la medicina germánica, que ha propuesto, digamos, al mundo que la enfermedad es justamente un desequilibrio que requiere de ciertas etapas, 5, para luego volver a reencontrar el equilibrio. Bueno, aquí hay todo un fundamento que justamente está asociado con esta idea de desequilibrio. Y también fíjate que, por ejemplo, otra cosa que se ve afectada, dado que esta energía que va y viene lo hace a través de nuestro corazón, que es precognitivo, y de nuestro cerebro, que tienen un campo magnético, fíjate que las dos enfermedades que más están afectando al hombre sobre el final de este ciclo son justamente el cáncer, que está asociado directamente con el desequilibrio y con la pérdida absoluta de la identidad. Porque la apoptosis es una célula que no toma la decisión de suicidarse. Esto pasa cada 7 años, todas las células se renuevan. Esta célula que pierde su información, que se desequilibra de tal manera que pierde su identidad, no hace la apoptosis y como no sabe qué es lo que tiene que hacer, se aísla. Cualquier persona en este mundo que viva una situación que lo aleje consciente
o inconscientemente de lo que quiere para sí, de su propia identidad, termina pudiendo formar un cáncer porque está directamente relacionado con la idea de perder la identidad. Luego, ese cáncer se va a desarrollar en el órgano que esté asociado con aquella emoción que esté viviendo en función de sentirse fuera de su propia identidad. De cumplir con mandatos sociales determinadas cuestiones que lo alejen de lo que realmente quiere hacer. Bien, esto es el desequilibrio que nos causa a todos nosotros también vivir estos procesos. Pero fíjate también que la ciencia ha descubierto a partir de muchos estudios a nivel de neurocientíficos y demás, que dicen que uno de los procesos cognitivos por los cuales nosotros nos estresamos, si no el principal, es justamente la idea de no controlar, de pensar que no controlamos. Vaya paradoja. Lo que más nos estresa es justamente aquello que nosotros pensamos que necesitamos, pero que digamos de manera como un rebote es lo que más nos enferma, lo que más nos desequilibra. Entonces tenemos que entender cabalmente qué tiene que hacer en mi vida el hecho de entender que yo no puedo y que entonces a partir de entender que yo no puedo debo ceder mi control. Y cuando cedo mi control lo hago en certeza de saber que hay una parte mía que sí tiene la posibilidad. El observador abandona el control cuando deja de observar y se vuelve uno con lo observado. Control en la mente y en las manos del hombre es siempre sinónimo de desorden. Estas son dos palabras, dos pequeñas frases que repitió hasta el día de su muerte el para mí gran maestro Krishnamurti. Y yo te diría, en palabras más a tierra, más nuestras, encontrarás lo que buscas cuando lo dejes de buscar. Y si la completamos un poquito más a la frase, encontrarás lo que buscas cuando dejes vos, 5% consciente solo en este presente, de buscarlo. Finalmente, ¿qué pensás que significa vivir el presente? Bajo esta mirada, entre otras cosas, vivir el presente es vivir sabiendo cómo delegar en mis otros tiempos mi ilusión de control para vivir sin sufrir. Para vivir sin sufrir. Entonces, sepamos que aún despiertos, nuestro único consciente nos puede dar únicamente el control de conocer cuál es mi libertad y el control de despertar a la voluntad por la voluntad de mi dualidad. Entonces, ¿por qué somos aparentemente incapaces? Porque en otro lado sí tenemos la capacidad. Contamos con toda la capacidad a imagen y semejanza del Creador. Entonces, cuando decimos que cedemos nuestra voluntad presente, la estamos haciendo en manos de nosotros mismos que estamos en un pasado. Entonces, sí tenemos la capacidad, solamente que no tenemos la capacidad acá en este presente. Debo siempre ceder mi voluntad. Nunca tengo que pedir que se solucione algo y ofrecer la solución porque automáticamente estoy creando un potencial. Esto ya lo vamos a repasar después. Entonces, mirémonos, asumamos que no ceder a la ilusión de control toma una especie de forma de una mezquindad por ignorancia, que nos transforma en huérfanos de nosotros mismos. Y lo que nosotros queremos percibir como una fortaleza, yo puedo, me lo dice el gurú, me lo dice el maestro, me lo dice el psicólogo, el terapeuta, yo puedo, nos lleva a ceder nuestro verdadero poder que se encuentra en una parte más esencial de nosotros mismos. Y cuando cedemos ese poder, se lo estamos cediendo a estas entidades del futuro que allí evolucionan, que
viven de los pensamientos que yo les genero, pero que a la vez me informan para que yo siga, digamos, haciendo que ellos puedan ser. Porque en definitiva, aquí no hay ni malos ni buenos. Simplemente allí en ese futuro quieren ser, y para poder ser tienen que hacer que nosotros actualicemos la información de presente que para ellos es presente. Bien, hasta aquí más o menos este concepto es uno de los conceptos importantes que tenemos que tener claros para al momento de comenzar a hacer la tarea por la noche y luego por el día no nos deje absolutamente ningún flanco descubierto. Debo siempre ceder a mi control. Bien. El otro concepto que te quiero compartir es el concepto que de alguna manera le hace alusión al combustible que sustenta todo. Un combustible que nace de la intención y del anhelo del propio creador. Porque entre las funciones esenciales por las cuales se crea este movimiento, que no las voy a repetir y no las voy a explicar en detalle porque están explicadas en videos anteriores, pero entre las partes esenciales, más allá de mantener la memoria y más allá de poder actualizar, de recibir la respuesta a la pregunta de una manera instantánea, hay una clara intención de que esa criatura, que es el desdoblamiento allá en los tiempos del Creador, que es el desdoblamiento propio del Creador, esa criatura no tenga que sufrir absolutamente ninguna cosa, y entonces esta intención y este anhelo en función de ese objetivo es lo que se conocía como amoros. Y es el combustible de todo porque es la intención primera del Creador. Al comienzo del ciclo, esta criatura no tiene que sufrir. No tiene que sufrir nada que haga que pierda su inmortalidad. Entonces, lo que justamente tenemos que revisar es qué sabemos, qué nos han enseñado, cómo vivimos el amor. Amor que, digamos, no es el amoros. El amoros no es el amor, pero el amoros sí conduce al amor. ¿Por qué decimos esto? Bien, vamos a repasar rápidamente. Recordemos, para quienes conocían la ley, antiguamente, moros era la noción que hacía referencia a la muerte de una criatura inmortal. Una criatura inmortal moría si actualizaba un potencial de muerte. Por lo tanto, un pensamiento pasado que hubiera generado un potencial peligroso en el futuro, que luego, actualizado en un presente por la criatura, hacía que esta criatura muera, era un pensamiento de moros, de muerte, de la cual deriva también la palabra muerte, de esta palabra moros, del griego. Ahora, si yo le coloco una A en la semántica, digo lo opuesto. Amoros era la no muerte de una criatura inmortal. Entonces, un pensamiento del pasado que hubiera generado hacia el futuro un potencial benevolente, que luego la criatura actualizaba haciéndolo presente para la criatura y le daba bienestar, salud, equilibrio y paz, era un pensamiento de amoros, un pensamiento que hacía que la criatura no perdiera su estatus de inmortal. De hecho, te digo, y ya esto lo dije en un video anterior, nosotros mismos, la ciencia casi ya tiene claro que incluso nuestro cuerpo físico podría ser casi inmortal. Nosotros envejecemos, sabés que atrás de todo esto hay mucha investigación, de ver por qué envejecemos, están tratando de encontrar un gen. Bueno, esto yo ya lo expliqué, pero entonces fíjate que aún si nosotros acá, en este presente, con todo este desgaste, igual si viviéramos de la mejor manera, podríamos llegar a ser inmortales, cuanto más aquellas criaturas que viven en aquellos estados, en aquellos espacios y en aquellos tiempos esenciales del Creador. Bien, entonces, este concepto de la palabra amoros es otro concepto que es importantísimo que
que lo entiendas. Yo te pido que mastiques cada una de las palabras que estamos diciendo ahora en este particular segmento que vamos a hablar del amor. Todo es importante, pero yo te pido que mastiques cada una de estas palabras y que las mastiques y las remastiques para poderlas tragar y para poder internalizarlas de la mejor manera. Este concepto de amoros era un concepto que estaba absolutamente claro para aquellos que conocían el desdoblamiento. Por lo tanto, sabían de la responsabilidad absoluta de cada uno de sus pensamientos, porque yo podía tener pensamientos de moros o pensamientos de amoros. Ahora, los principales maestros de la historia, que los mencionamos y los volvemos a mencionar, todos ellos nos hablaron del amor. Nos hablaron del amor. Dijeron, incluso el más importante de todos estos maestros, el maestro Jesús, redujo prácticamente toda su enseñanza a dos conceptos vinculados con el amor. Amarás a un creador y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Allí estaba la clave de la vida del hombre. Ahora, el hombre que ya había perdido, que ya se había olvidado del principio vital, porque como también dijo Jesucristo, se requieren ojos para ver y oídos para escuchar, para poder entender la esencialidad de las cosas que el maestro hablaba. No te olvides que si para vos, que estás ahí sentado, entender la dualidad, entender la cuantificación de la energía, entender que los tiempos son diferentes en diferentes lugares del universo, si para vos eso es difícil, calculá lo que hubiera sido difícil de comprender para una persona contemporánea de Jesucristo. No te olvides nunca, porque hablamos de historia y es siempre importantísimo poder contextualizar a quién y en dónde estos maestros dijeron las cosas que dijeron. Bien, entonces, estos maestros, todos ellos, puntualizo en Jesucristo, nos marcaron la importancia del amor. Ahora, el hombre, ¿qué internalizó del amor? El hombre que perdió la noción del principio vital, que cuando reinterpretó todas estas ideas, sabía que el amor era, el amoros era, luego le quitó las últimas dos letras, lo redujo al amor. Entonces, justamente redujo el amoros a algo humano. Amoros es algo más divino del Creador. Amor es algo más humano. Esto, si querés, es simbólico. A mí me ha servido en algún momento. Hoy creo en absoluta honestidad que lo entiendo absolutamente, pero en algún momento me sirvió poder hacer esta distinción entre amoros y amor. Entonces, el hombre tomó este amor, sabía que era importante, pero en el desconocimiento de la lógica del principio vital, le tuvo que encontrar otra lógica, como le tuvo que encontrar otra lógica a todo, al karma, al pecado, a la idea de vivir el presente. O sea, le encontró otra lógica porque se olvidó, porque no sabía, porque ignoraba, como dicen todos los maestros, el principio vital. Entonces, ¿qué hizo el hombre con el amor? Lo tomó, lo racionalizó y nosotros racionalizamos con nuestra mente. Y nuestra mente es una mente que está absolutamente apegada a esta realidad, que cree que es lo único que existe. Y entonces, ¿qué hizo con este concepto al racionalizarlo? Lo volvió un sentimiento. Perdió esta cuestión macro que realmente a todo lo abarca y a todos nos abarca, porque son mis pensamientos hacia el futuro los que luego pueden ser actualizados, y depende si hay amoros o moros, es lo que yo atraigo, genero para mí, pero genero para todos los demás. Como yo perdí esa lógica,
asocio el amor con un sentimiento. Y entonces el hombre creyó desde tiempos inmemoriales que el amor es un sentimiento. Y como lo asoció a un sentimiento, una manera más concreta, más clara de poder entender esto, el hombre asoció el amor con un sentimiento que podría estar más relacionado con un quiero. Un te quiero estaría más, digamos, en la lógica de lo que nosotros pensamos que es el amor. Quiero a partir de un deseo. Otra de las cosas que marcaron los maestros como uno de los problemas del hombre. Las 4 verdades del Buda Gautama. Deseo a partir de ¿qué? De un pensamiento, de una información que yo recibo, deseo. Cuando yo deseo, quiero. Entonces, te quiero, mi, la palabra preferida de la mente. Mi pareja, mi auto, mi casa, mi plata, mi hijo, mi. Desde ya, si digo mi, es afuera. Mi, afuera. Entonces, te quiero es una acción que está vinculada con un deseo y que genera en mí, justamente a partir de la mente, a partir de la secreción a través de un sistema límbico, de unas hormonas que me hacen vivir una emoción, que yo la siento en mi físico. Entonces, eso es, digamos, un sentimiento, una emoción. Ahora, cuando yo dejo de querer, dejo de amar. Cuando eso que yo digo amar me deja de dar lo que yo deseo, lo que yo espero, no lo quiero más. Ahora, amigos, ¿está mal el sentimiento? No está mal en la medida, en tanto y en cuanto no lo confundamos con el amoros. El amoros es otra cosa. O si vos querés, yo te lo digo así para que no te confundas. El amor es mucho más grande. No es un sentimiento. Porque, a decir verdad, sentido común, y si no somos necios, si el amor realmente es todo lo que el hombre dice que es, inconmensurable, que todo lo abarca, que todo lo alcanza, que todo lo justifica, bla, 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 bla. Llenamos las redes con cartelitos bonitos hablando del amor. Si lo que vos sentiste realmente, o lo que vos sentís es amor, ¿por qué dejaste de amar cuando dijiste que amabas? ¿Por qué dejaste de amar a tu pareja? ¿Por qué dejaste de amar a tu hijo, a tu hermano, a tu amigo, a tus padres? ¿Por qué? Estas cosas capaz que no te pasan a vos, pero pasan. Los maestros dijeron que iban a pasar sobre el final del ciclo. ¿Por qué dejaste de amar? Porque no era amor. Porque el amor es otra cosa. Porque el amor no es un sentimiento. Pero claro, en la racionalización, en la profunda ignorancia del hombre, creyendo que el amor es un sentimiento, claro que para el hombre nunca fue, digamos, válido racionalmente hacer lo que los maestros nos pidieron que hiciéramos. Porque, ¿cómo hago yo para querer a una persona que hace una cosa atroz? ¿Cómo hago yo en esta supuesta acción de querer eso? Claro que no, porque como es un sentimiento, como yo lo asocio con un sentimiento, claro que nunca voy a poder. Pero como no es un sentimiento, y acá donde yo te pido que, porque no sé si mis palabras van a alcanzar para que vos puedas realmente entender la lógica de lo que yo te estoy diciendo. Como el amor no es un pensamiento y como en realidad no es un sentimiento, es un sentimiento. El amor es un sentimiento, el amoros no lo es. El amoros es una acción responsable a partir de un pensamiento
mío que yo sé que va a repercutir a manera de eco en el futuro y que va a volver hacia mí o hacia cualquier persona. Entonces, hacia todas estas personas que supuestamente hacen cosas malas o me hacen cosas malas, lo cual da tela para hablar de otras cosas, porque en realidad allí no es que me hacen, no es que el problema de esta persona no me pertenece, entonces yo no. Porque si estoy viviendo eso es porque en algún punto yo atraje esa situación a mi vida. Y si yo creo que lo que me está haciendo me duele, es porque hay una información en mí que dice que eso duele. Por lo tanto, no tengo que perdonar allá, me tengo que perdonar yo. Pero bueno, es por ahí para profundizarlo más. Pero, entonces, si yo simplemente lo que debo hacer es pensar para el resto, sin hacer cuestiones individuales, pensamientos que estén relacionados con lo que me gustaría que todos los demás pensaran para mí. Si yo vivo en ese estado, entro en un estado de equilibrio y se terminó. Ni siquiera me voy a ver en la situación de tener que vivir cosas que me afecten. Ni siquiera me voy a ver en esa situación. Entonces, te vuelvo a repetir, seamos brutalmente honestos, realmente sangremos si tenemos que sangrar, porque esto es realmente desaprender lo que nosotros creemos saber con respecto a las cosas y lo que creemos saber con respecto a esencialmente este amor que realmente es lo que nosotros tenemos que entender y que tenemos que incorporar con la idea del amoros, para que también nuestra vida vaya hacia adelante. Porque si yo no integro esto, por más que tenga todas las otras cosas, no voy a poder hacer, porque no entiendo, porque no integro de una manera lógica qué significa. Entonces, amigos, entender el principio vital es entender el amoros. Entender el amoros es entender nuestro propósito y nuestra responsabilidad. Por eso te digo que esto requiere acción, requiere decisión, requiere un pequeño trabajo, porque si yo me quedo con la idea de que solamente con una creencia que me llega por fe, porque yo no veo, voy a terminar encontrando la solución, te digo que no. Entonces, nos damos cuenta hasta acá, habiendo visto esto del principio vital, nuestro total, absoluto desconocimiento, ceguera, no entendiendo qué es el amoros, confundiéndolo con un sentimiento. ¿Por qué decimos que, por ejemplo, el desdoblamiento no puede ser reducido a una técnica? Que no podemos ver el pensamiento como si fuera la ley de atracción, que ya explicamos que funciona, pero si yo tengo pensamientos positivos, si yo me estructuro con un lenguaje nuevo, con una programación neurolingüística de otra manera para pensar, si yo quiero ver que yo me voy al pasado de mi vida y entonces allá en el transgeneracional busco, siempre estoy, digamos, dentro de los pensamientos que en algún momento son traídos a mí, en inconsciencia mía de que eso pasa. Entonces date cuenta que cuando vos tenés un pensamiento positivo, por más positivo que sea ese pensamiento, es un pensamiento que no viene de vos, es un pensamiento que te parasita y vos crees que es tuyo. Te puede servir acostarte, pensar, imaginándote el día siguiente, ganándote la lotería, teniendo el mejor novio, los mejores hijos, la mayor casa, el más lindo auto. Por ahí capaz que lo podés atraer. Ahora la pregunta es,
¿Es eso lo que necesitas o es eso lo que deseas a partir de un pensamiento que no es tuyo? Porque amigos, por más que vivamos la mejor vida, mejor o peor, suframos menos o suframos más, seamos felices por momentos y por momentos no, felicidad, otro concepto humano, pero bueno, eso nunca va a ser sinónimo de que vos encontraste una estabilidad y nunca va a ser sinónimo de que equilibraste tu vida y nunca va a ser sinónimo de que al final del ciclo vos puedas rehacer tu unidad y volver a los tiempos de un creador. Repetimos vivencias, repetimos experiencias, repetimos elecciones, repetimos comportamientos y pensamos que son a partir de ideas nuestras. Porque cambié de idea, porque ahora hago Reiki, porque hago yoga, porque leí 4 cosas de Ayurveda, porque hice un curso de... Yo te vuelvo a pedir disculpas por la manera que lo digo, pero me veo en la obligación de hacerlo, porque si no nos cacheteamos, es complicado. Yo que he transitado un camino y que abracé esas ideas, en algún momento también me tuve que desangrar, pero hay que tomar la decisión. Hay que poder ver a dónde están realmente los caminos lógicos que dan explicación a todo lo que nosotros queremos interpretar de otra manera. Entonces, claramente, démonos cuenta, también, así como no podemos reducir el desdoblamiento a una técnica, cuando en esta realidad recurro y abrazo ideas, conceptos, creencias, ideologías, de guías, de gurú, busco la explicación de mi desequilibrio en seres humanos, en esencia iguales que yo, tengan la profesión que tengan, se dediquen a lo que se dediquen. Son seres humanos igual que yo, con las mismas limitaciones que yo, con el mismo sesgo que yo, con la misma ignorancia del principio vital que yo. Entonces, finalmente, reflexionemos si es que queremos despertar. ¿No será que hemos caminado esta vida todos creyendo que podemos controlarla y entenderla sin darnos cuenta que simplemente somos ciegos guiando a ciegos? No se puede pensar que con técnicas comunes a todos podemos solucionar el problema. Y desde este punto de vista, ni la psicología, ni la neuroemoción, ni la programación neurolingüística, ni nada te va a solucionar, porque la solución está en vos y en el hecho de que vos entiendas que hay un principio vital que te está informando, que vos desconocés y que tenés que tomar las riendas y para poder actualizar cada día, cada segundo, un mejor presente. Espero poder llegar en profundidad con esto que te estoy diciendo. ¿Por qué los maestros dirían que la verdad estaba solo en mí? ¿Por qué lo dirían? Yo me sorprendo en este último tiempo de todas las cosas que he logrado poder ver. Me sorprendo por qué el hombre, la raza, siempre pensó y no entendió los mensajes de los maestros de una manera literal. ¿Por qué? ¿Por qué le damos tanta vuelta si lo dijeron literal? No busques afuera, busca adentro. Pasa que nos sentamos haciendo un yoga, posiciones, respiración, pero nunca sabemos qué buscamos adentro. Por más que te digan, no saben qué buscamos adentro. Aún los gurús más especializados buscan estados de conciencia en determinadas frecuencias y para poder alcanzar determinadas, pero nunca tiene que ver con solucionar realmente un desequilibrio. Y esto lo digo acá desde mi humilde lugar, seguramente con gente que ya sacó el video, pero esto es así, los maestros lo dijeron literal. ¿Por qué te dirían eso?
Si no hubieran dicho, bueno, gente, ¿quieren solucionar el problema? Vayan a un filósofo, a un psicólogo, a un gurú, a un maestro. Como dijo algún sabio alguna vez, si Cristo vino y realmente sus enseñanzas deberían haber servido en la manera que nosotros las tomamos, ¿por qué no hubo más Cristos? ¿Por qué no hubo más Budas? ¿Por qué no hubo más Lao Tse? Porque evidentemente algo el hombre se está equivocando, algo no entendió de todo lo que le dijeron. Finalmente, para terminar este tramo que se hizo un poquito extenso, el último concepto que quiero que te quede claro y que lo tomes a partir justamente de todo lo que aquí estamos diciendo, que es esta idea clara y cabal de poder construir la conciencia a partir de trabajar, a partir de poder ver la lógica de este principio vital. Te propongo una herramienta y te propongo que de alguna manera cambiemos una palabra. Una palabra que está relacionada de alguna manera con el nombre de este canal, Desperté. Que no significa que vamos a cambiar el nombre, pero quiero darte una noción un poquito más profunda. Y quiero que cambies un poquitito esta palabra despertar por la palabra discernimiento. Discernimiento, ¿y por qué te hago esta propuesta? Porque el discernimiento justamente va a estar vinculado con esta especie de vigilancia, esta especie de estado en el que tenemos que estar de poder estar atentos, de poder afinar al máximo nuestros limitados sentidos para poder estar alerta a las cosas que se nos presentan, de poder luego afinar mucho nuestra intuición para poder escuchar de una manera clara la guía y el consejo de nuestro doble. Esto nos exige estar despiertos y entonces yo acá te propongo la palabra discernimiento. El poder discernir en todo momento en donde yo estoy parado y qué es lo que en conciencia, aunque sea 5%, yo estoy ejecutando. Este discernimiento te lo ofrezco porque era un concepto que también era conocido por aquellos primigenios conocedores de la ley del principio vital. El discernimiento es aquel que nos pone en la senda de poder distinguir la verdad de lo falso. Enfrentándonos a nosotros mismos, que es lo mismo que decir enfrentándonos a nuestras creencias. En la medida que yo afino mi discernimiento a partir de hacerme de la lógica, voy a poder cada vez más distinguir en el día a día lo falso de lo verdadero, sobre todo lo falso y de lo verdadero de las intuiciones y de las premoniciones que yo voy teniendo en mi vida. Y el amante de la verdad, todos nosotros que queremos encontrar la verdad, deberíamos aceptar con gusto este desafío, que también fue propuesto por el Buda Gautama. Si leíste sus enseñanzas, sabrás que el Buda Gautama decía, aplicando este concepto, no aceptes una idea solamente porque todos los demás creen que es verdad. Porque el único que tiene la capacidad de saber si algo que llega a tu vida es o no es para vos, sos vos a partir de tu discernimiento, por supuesto a partir de poder estar con tu propia esencia. Y fíjate, ¿por qué te digo que era un concepto conocido allá lejos en el tiempo? De aquellos que conocían la ley, indoarios 3000 años antes de Cristo, entre muchos. ¿Por qué te digo indoario? Porque la palabra en sánscrito para discernimiento era viveka. Y viveka justamente era sabiduría suprema. O sea que poder estar despierto, poder estar en discernimiento, era la sabiduría suprema. Era un estado supremo de sabiduría en donde yo tenía la posibilidad de discernir a cada momento qué era lo que pasaba. ¿Por qué sabiduría suprema? ¿Por qué yo tenía que poder discernir? Porque era muy fácil que me perdiera.
era muy fácil que mi libertad me hiciera en algún momento trastabillar, porque en el momento que yo elegía cerrarme, taparme los ojos, el siguiente paso me hacía caer, luego me levantaba desorientado, perdía el camino y probablemente dejaba de escuchar y definitivamente no volvía. Quizás es un ejemplo un poco escaso el que te estoy dando, pero para que vos tengas una idea. Si nos seguimos mintiendo, finalmente, como el anoréxico frente al espejo, aquel que nombramos en el video anterior, no nos comprometemos y la vida, amigos, se va a terminar. Todo lo que creíste que eras o te pertenecía quedará en un tiempo sin tiempo y vas a perder la posibilidad de rehacer tu unidad, vas a perder la oportunidad de lo que puedas vivir en esta experiencia, vivirla de la mejor manera y finalmente no vas a poder volver a los tiempos de un creador que a todos nos esperan. El Maestro Jesús, en palabras de Mateo, dice claramente: muchos serán los llamados. Yo te diría, todos son llamados, pero muy pocos serán los que sepan escuchar. Sepamos escuchar, sepamos construir y abonar el discernimiento en nuestra vida. Asumamos el discernimiento como el vigilante que nos resguarda de caer en caminos estériles por ignorancia, un discernimiento que se va a volver un aliado útil a cada instante, sobre todo ahora que sabemos la vitalidad del principio vital, la vitalidad que tiene el pensamiento y por supuesto el alcance que tiene este pensamiento. Así que, amigos, hasta acá, y si sumamos todo este camino desde los primeros videos hasta este momento, podemos decir que aprendimos a reconocer en la naturaleza una lógica de una realidad más extensa, observada en todas las cosas, desde las partículas hasta las galaxias, una dualidad corpuscular y ondulatoria, una realidad estroboscópica que llega a nosotros a partir de momentos de luz y oscuridad, y allí entendimos por qué la naturaleza elige esta manera de evolucionar, que no es caprichosa, sirve a la vida. Y si a eso le sumamos que entendimos el porqué del pensamiento, si entendimos de dónde está formulada la manera que nosotros tenemos de pensar, cómo utilizamos ese pensamiento, de dónde nos llega, por qué debemos apoyar este pensamiento en la idea absoluta y realmente despierta del amor. Si entendemos que debemos rendirnos, reconocer que nosotros no podemos, que yo solo no puedo, pero que nadie puede por mí, y que eso requiere que yo ceda mi voluntad. Y si entiendo que debo desarrollar el discernimiento para estar despierto cada día de mi vida, voy a tener hasta aquí todas las herramientas para comenzar a resolver mi desequilibrio. Volver a poner el sol en las cosas que necesito ver claramente para poder estar mejor. Alcanzar la iluminación, iluminar mi acción, poner luz en la acción de todos los días, despierto, para que el camino que tengo que recorrer lo haga de la mejor manera. Entonces, habiendo dado grandes pasos hasta aquí, libres de todo sesgo oxidado, de todo lo que ya hemos hablado, nos percibimos y nos asumimos honestamente con haber adquirido una absoluta lógica y reconocemos que todo lo revelado y todo lo aprendido nos aporta la certeza que requerimos para que nuestro doble pueda llegar a nosotros, podemos decir que estamos en condiciones de cambiar nuestra vida a partir de llevar adelante el día y la noche. Acordate que el Maestro Jesús dijo que el Dios en vos sabía lo que necesitabas, pero si vos no se lo pedías en conciencia, no te lo puede dar. Y estar en conciencia es estar en certeza, porque si no estás en certeza, tu doble no te puede encontrar.
entonces ni siquiera podés hacer la unión durante la noche. Es vital. No podés hacer esto para probar a ver qué pasa. No podés hacer esto para como una técnica y ver a ver qué resulta. Porque si hasta acá no lograste llegar a esta certeza, si nunca pudiste lograr los resultados vitales y reales que buscás, si no soltaste tu sesgo, si por el contrario todo lo que aquí fuimos diciendo, fuiste tratando de amalgamarlo con todo lo que ya conocías, si preferiste escuchar a aquellos que te hablaron del desdoblamiento porque te lo asociaron con planos de existencia o con cosas más comunes a estas enseñanzas que en realidad no terminan conduciendo a ninguna parte. Si no pudiste hacer nada de eso, todo lo que hasta aquí hemos hecho no te va a poder servir. No vas a encontrar los resultados reales que necesitas, que buscas, que esperás, pero que por sobre todas las cosas te mereces. Habiendo dicho todo esto y habiendo ocupado unos cuantos minutos, te doy las gracias. Vamos a cortar acá esta primera parte. Te pido que mastiques todo esto que te acabo de decir porque es todo muy importante. Y en el próximo video vamos a cerrar ya todo esto contando, explorando, observando la simbiosis que debe producirse entre el día y la noche para que finalmente comprendamos cómo debemos vivir cada uno de nuestros días a la noche con esta común unión vital y durante el día utilizando la herramienta del pensamiento. Gracias por estar ahí, gracias por tu compromiso, gracias por entender que esta tarea hay que realizarla y has aceptado estar ahí sentado, aunque seamos pocos, cada vez vamos a ser más. Gracias. Porque como siempre te digo, en la medida que vos hagas esto, vas a hacer que yo también viva mejor y que todos podamos vivir mejor. Gracias, gracias, gracias. Espero que te encuentres muy bien y hoy sí, te prometo que si viste este video, ni bien se subió, en 48 horas más o menos vas a tener disponible la otra parte. Gracias. Y nos estamos viendo en el corto tiempo. Chao.